¿Cómo están? Qué bueno. Muy bien. Bueno, esta mañana vamos a continuar nuestro viaje por el Evangelio de Juan. Para quienes no han estado con nosotros, llevamos no sé cuántos meses, pero ya una buena cantidad de meses estudiando el Evangelio de Juan. Y el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 7. Así que para que usted pueda ir buscando en su Biblia, vamos a estar en los versículos del 1 al 13 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y esta es una sección, o estos versículos inician una sección que se desarrolla en la fiesta de los tabernáculos, que es una de las fiestas más importantes, pudiera decirse las tres más importantes entre los judíos, es la fiesta de los tabernáculos. Y lo que vamos a ir viendo los próximos meses, también probablemente un par de meses, son historias que ocurren durante esta fiesta. Y específicamente, lo que vamos a ver en esta mañana es lo que ocurre previo a la fiesta. Y es que vemos a un Jesús que está en ir a Jesús hace o no hace. Y es, primero vamos a ver a los hermanos de Jesús y la reacción de los hermanos de Jesús. Y segundo vamos a ver la reacción de las autoridades, no autoridades refiriéndose a fariseos, escribas, etcétera, las autoridades judías. Y por último, la reacción que tienen las multitudes. Así que quisiera que nos tomemos el tiempo para ir viendo poco a poco cómo son estas reacciones que cada uno de estos personajes que aparecen van teniendo. Y es que estas reacciones se dan ante un Jesús que no quiere hacer lo que ellos quieren que haga. Y eso es lo que quisiera que reflexionáramos. ¿Cómo es que nosotros reaccionamos cuando Jesús no hace lo que yo quiero que haga, en el momento que quiero que lo haga y de la forma en la que yo creo o quiero que lo haga? Hace unas semanas estaba con un amigo y este amigo me contaba esta historia que pasaba por mi mente una y otra vez mientras estudiaba este texto. Y él me hablaba de una pérdida que tuvieron. Su esposa estaba embarazada, tenía como unos 6 meses de embarazo, y perdieron a su bebé. Y me contaba con un lujo de detalles todo lo que había ocurrido, lo que todavía ocurría en el cuerpo de su esposa, lo que él estaba viviendo. Y yo nunca había escuchado una historia de este tipo con este nivel de detalle. Y mientras él lo contaba con lágrimas en sus ojos, me estaba contando, me decía, siento que si me pongo a pensar en el por qué pasó lo que pasó, me ahogo en un vaso de agua. Y esa frase me quedó, cuando estaba estudiando este texto, le daba vuelta una y otra vez, y creo que ahí es donde está el corazón del asunto. Muchas veces, cuando Jesús no hace algo, o creemos que Jesús no está haciendo nada, o hay una situación difícil, compleja, y no vemos a Jesús claramente en medio de la situación o haciendo lo que nosotros creemos que debería de ocurrir, la pregunta que hacemos es ¿por qué? Y resonaba esta frase de este amigo de, si pienso en el por qué, no sé por qué. Y más bien la pregunta que quisiera que esta mañana nos hiciéramos cada uno de nosotros es cómo reaccionamos usted y yo cuando Jesús no hace lo que yo quiero que haga, en el momento en que yo quiero que lo haga y porque yo quiero que lo haga. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es poderosa, porque es eficaz, Señor. Damos gracias porque la dejaste para nosotros, Señor, para que podamos leerla tranquilamente en nuestro idioma, Señor. Damos gracias por esa enorme bendición y te pedimos que tú hagas ese milagro que solo tú puedes hacer, Señor, de quitar vendas de nuestros ojos, de que podamos ver, de que podamos oír,
de que podamos estar atentos, Señor, que podamos escuchar y que podamos ser renovados, Señor, que podamos ser transformados por tu palabra, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, así que iniciamos nuestro texto de hoy, de nuevo, capítulo 7 de Juan, versículo 1. Dice así: algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban una oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que estos dos versículos nos dan el contexto de nuestra historia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Jesús está en Galilea. Que Galilea es la zona donde está Nazaret, donde está Capernaum, donde está el mar de Galilea, y todas estas historias que ocurren, y pudiéramos decir que es una zona más rural, es una zona más al norte, donde están estos pueblitos más pequeños, y de donde son la mayoría de los discípulos de Jesús, etcétera. Es esta zona donde se dan estos eventos. Dice que Jesús no quería ir a Judea. No, Judea es más bien la zona del sur, donde están las ciudades como Belén, Jerusalén, etcétera, donde está el foco, diríamos aquí la GAM, ¿no? Para ponerlo así como en términos ticos. Y justamente pensaba en esto porque estos días estuvimos como 3 días estuvimos y veníamos hoy en la mañana de Esparza, donde vive mi suegra. Ana es de Esparza, y entonces pues andábamos ahí porque mi suegra cumple años y estuvimos ahí unos días. Y es interesante porque hay una dinámica distinta, es decir, desde el día que llegamos, de pronto había un montón de gente como en la parada del bus, ¿no? Y fuimos a un restaurante y como 10 minutos después ya todo el mundo sabía qué era lo que había pasado, ¿no? Y en un pueblo se da eso de que todo se sabe, como en 10 minutos ya todo el pueblo sabe qué es lo que pasó. Y es una dinámica distinta, ¿no? La que se da tal vez en una zona más rural a una zona más urbana, y hay gente que dice, bueno, aquí hay más trabajo, etc. Y es lo mismo lo que ocurre aquí, ¿no? Es decir, Galilea es una zona donde hay menos aglomeraciones, etc. Y se venía la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos nuevamente es una de las fiestas más importantes, digamos, de estos tiempos, etc. Y era una fiesta donde se recordaba los tiempos que deambulaban en el desierto después de salir de Egipto, y construían estas tiendas y los judíos vivían en esas tiendas por unos días. En principio era un agradecimiento también hacia las cosechas. Esto era una fiesta que ocurría en el otoño, digamos, que más o menos sería para nosotros como decir que era como el 15 de septiembre, por decir algo, ¿no? Una fiesta importante, era más o menos en esas fechas, se calcula. Y la gente acudía a Jerusalén, es decir, la gente iba y habían más aglomeraciones, todo el mundo hacía su tiendita y ahí vivían y recordaban. Y yo creo que aquí hay un paréntesis bien interesante, porque conforme pensaba esto y esta fiesta, doy esta introducción a la fiesta porque va a ser importante no necesariamente para nuestro texto de hoy, pero para los textos siguientes. Esta fiesta, pues la gente iba allá a Jerusalén, se aglomeraba, iban, etcétera, y ocurrían todas estas cosas. Y es importante porque pensaba yo con respecto a esto y decía, bueno, muchas veces o muchas de estas cosas a nosotros los seres humanos se nos olvida, ¿no? Y se nos olvidan las cosas, etcétera. Y yo, qué bonito estos recordatorios de hacer este evento, no de una forma legalista, de que hay que hacerlo porque hay que hacerlo, sino de una forma de recordar que nuestro Dios es bueno. Y dije yo, qué interesante poder hacer esto. Obviamente pues no vamos a hacer un poco de tiendas aquí, nos vamos a todos a vivir una semana de pronto entre los árboles, etcétera. Pero me refiero a este sentido de recordar que nuestro Dios es bueno. Es decir, para ellos esto significaba recordar que Dios los había sacado de Egipto y que habían deambulado en el desierto y que hoy en día estaban en la tierra prometida. Que todo eso había ocurrido y que todo eso Dios había hecho por ellos. Pero nos dice que Jesús no tenía ningún interés de ir a Judea. Y ahora, Jesús sabe por qué no quiere ir a Judea. Es decir, aquí dice, no, porque los judíos querían matarlo. Y es muy fácil para nosotros hoy porque ese texto mismo nos dice, y porque usted y yo sabemos el desenlace de toda esta historia y sabemos qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa cuando Jesús va a Jerusalén, lo quieren matar y
Usted y yo conocemos la historia. Pero la realidad es que los personajes que vamos a ver en este texto no conocían esto que Juan nos está describiendo a nosotros. Simplemente ellos ven un Jesús que no quiere ir a Judea, no quiere ir a donde está la fiesta, donde está la aglomeración, a donde está toda la gente. Y es interesante porque la primera lección aquí es que Jesús sí sabe el por qué, pero los que están ahí no lo saben. Por eso es que la pregunta incorrecta es preguntar ¿por qué? ¿Por qué Jesús no hizo esto? ¿Por qué Jesús no hizo aquello otro? ¿Por qué Jesús no actuó en aquel momento? ¿O por qué Jesús no está actuando? Que esa es la más difícil muchas veces. ¿Por qué no está actuando? Dice Isaías 55, versículos 8 y 9, están para ustedes en las pantallas. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. No hay para mí más claro que esto. Es decir, muchas veces, cuando nos preguntamos estas cosas y cuando hay cosas inexplicables, los pensamientos de Dios son mucho más altos. Sus caminos, otra cosa completamente. Ahora, como les dije, quisiera que nos concentráramos hoy en los personajes y en las reacciones que tienen estos personajes. Así que veamos estos primeros personajes que aparecen aquí, que son los hermanos de Jesús. Dice el versículo 3. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Así que, ¿qué vemos aquí entonces? ¿Cómo reaccionan los hermanos de Jesús? ¿Cuál es la reacción que vemos aquí? Y de nuevo, pensemos en si nosotros hemos reaccionado de esta manera alguna vez. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hacen? Jesús dice, hey, yo no voy a ir a Judea. Y ellos le dicen, ¿pero cómo? Jesús, mira, deberías ir a Judea porque, ¿cómo te van a conocer? O sea, ¿cómo la gente va a saber que sos el Mesías si ni siquiera vas allá donde todo el mundo va a estar, donde la gente te va a conocer, donde la gente va a saber quién sos? Y te pones a hacer milagros, te pones a darle pan a todo el mundo otra vez y vas a ver cómo esta vaina levanta. Porque ahora te fue muy mal, ¿verdad? O sea, si recordamos el capítulo 6, están todas las multitudes y todos, claro, qué bueno, pan. Y después dice, bueno, Moisés también nos dio pan, ¿qué señal vas a hacer? Y Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Y todo el mundo, ¿y este loco? Y dice que se iban haciendo más pequeños y que muchos discípulos se fueron y al final quedaron solo los 12. Y yo me imagino a los hermanos de Jesús, no dice nuestro texto, pero yo me imagino a los hermanos de Jesús diciéndole, vamos allá, pero ponete a hacer cosas para que la gente vea, para que la gente entonces entienda. Y esa es muchas veces la forma en la que usted y yo reaccionamos cuando Jesús no hace lo que yo quiero que haga, de la forma en la que yo quiero que lo haga, en el momento en el que yo quiero que lo haga. ¿Qué es lo que hacemos? De alguna manera le decimos a Jesús qué es lo que debería de hacer y cómo lo debería hacer y en qué momento lo debería hacer. Es Jesús, yo necesito este trabajo en este momento. Por supuesto que sí, pero Jesús promete que va a traer provisión para nuestras vidas. Y sí, hay situaciones difíciles y complicadas, por supuesto que sí. Pero el tema es si estamos reaccionando de esta manera. Es decir, no fue de la manera en la que yo quería, en el momento en el que yo quería. Entonces yo le digo a Jesús, mira Jesús, es que deberías de hacer esto en este momento, de esta forma, porque así es como yo creo que deberías de hacerlo. E inclusive yo creo que los hermanos de Jesús van más allá todavía, al punto de retarlo. Es decir, le dicen, nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Es decir,
Señor, ¿cómo la gente va a saber quién sos si no haces nada con esto? ¿Cómo se van a dar cuenta? Eso es lo que le están diciendo los hermanos a Jesús. Y muchas veces también esa es nuestra reacción. Y les cuento que ese es un error que en lo personal cometo muchas veces. Una situación de salud y uno orando y orando y Señor, que hagas algo para que toda esta gente te conozca. Y esto uno diciéndole a Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacerlo? Señor, porque esta es la oportunidad increíble para que toda esta gente te conozca. Pero Jesús sabe el por qué lo va a hacer o no lo va a hacer. Lo que tenemos que ver y lo que tenemos que inspeccionar y lo que tenemos que revisar es cómo reaccionamos nosotros. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a Jesús cuando no vemos tangiblemente ese algo, esa cosa que tiene que ocurrir? Dice el versículo 5 que la realidad es que no creían en Él. Necesitaban ver, necesitaban las señales. Como las multitudes del capítulo 6, necesitaban ver qué señal nos vas a hacer, qué me vas a enseñar, Jesús, para que yo crea en vos. ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Cómo me vas a bendecir para que entonces yo sí crea? Y la semana pasada Jimmy nos decía, primero creemos y después sabemos. Y la razón por la cual Jesús no tiene que hacer nada por usted y por mí es porque ya lo hizo absolutamente todo. Porque ya Jesús murió en una cruz para pagar por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y eso lo es todo. Y en este mundo caído y en esta vida tan corta y tan efímera, cualquier cosa que pase, es porque nuestro Dios es bueno y misericordioso, pero nuestro Dios ya hizo todo por usted y por mí. Y por eso damos gracias. Así que la pregunta no es entonces qué es lo que tiene que hacer Jesús por mí, sino qué hizo ya Jesús por mí. Eso es lo que necesito entonces entender. Si necesito entonces ver estas señales, estos milagros, estas cosas. Y sí, yo sé, hay situaciones a veces que uno dice, Señor, pero enséñame algo. Y uno ve en la Biblia a estos personajes y uno dice, bueno, estos le pidieron, yo necesito ver algo. Pero nuevamente es, ¿qué está diciendo esa reacción de mí? ¿Qué está diciendo de lo que yo creo y en lo que estoy poniendo mi esperanza, mi fe? Dice el versículo 6. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Es decir, Jesús no tiene por qué dar ninguna explicación. Pero aún así, en su amor y su misericordia, le dice a sus hermanos que le dicen, hey, Jesús, deberías de ir y hacer esto y lo otro. Les dice, vean, ustedes pueden ir cuando ustedes quieran porque ustedes no tienen problema. Pero a mí me aborrece y todavía no es mi tiempo. Y ahí hay una lección también muy valiosa para nosotros. Que no es en mi tiempo y cuando yo quiero que Jesús haga A o B o C, sino es en el tiempo perfecto de nuestro Dios. Y esta es una frase que escuchamos muchas veces y que probablemente hasta nos decimos a nosotros mismos en medio de una situación difícil, pero muchas veces se vuelve más complicado de lo que debería ser. Ese tiempo de Jesús, ese momento en donde no hay algo que ocurra y que yo creo que necesito que ocurra. Ese tiempo, ese momento, esa espera que muchas veces se hace larga, que muchas veces pasan años. Yo recuerdo el día que yo salí del colegio, el día de la graduación, le dije a mis amigos,
más cercanos ahí, les digo, vea, maes, en 10 años yo estoy casado. Y todos dicen, este loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a hacer un plan así, digamos? O sea, como, y dije, en 10 años yo estoy casado. Yo tenía esto en mi mente, de 28 estoy casado, 30 ya tengo hijos. Ese era, digamos, como mi plan de vida de alguna manera. Cuando llegó el momento en que la mate no me daba para casarme a los 28, porque en mi mente cuadrada, yo dije, bueno, había terminado un noviazgo y dije, bueno, por lo menos estar un año soltero, después uno tiene que durar un par de años como para conocer a la persona, etc. Y la mate ya no me daba para casarme antes de los 28. Y fue hasta ese momento en el que yo solté eso, que Dios trajo a mi vida a la mujer maravillosa que hoy es mi esposa, mi ayuda idónea, y que está aquí en primera fila. Y además, me dio el gran regalo de haberme casado antes de mis 28 años. Cuando ya dejé eso de lado y dije, no, y ya no llegué, además me dio eso, porque Dios es bueno y es misericordioso. Pero yo creía que iba a ser papá a los 30 y tengo 33 y no lo soy. Y Dios sabe por qué. Y es así. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Jesús es perfecto y usted y yo no lo controlamos. Y usted y yo no tenemos por qué venir y decirle cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y de la forma en la que tiene que hacerlo. Usted y yo lo que tenemos que ver es cómo estamos reaccionando ante esos momentos, ante esas situaciones de la vida que cuesta, que es difícil, que no pasa nada y que uno dice, ¿por qué no pasa nada? Esas enfermedades que tardan, que siguen, que golpean, esas muertes inesperadas que nadie veía venir, ¿qué pasó ahí? Ese trabajo nuevamente que se necesita y que no llega. Son esos momentos de los que estamos hablando, esos momentos en el que sentimos que necesitamos que ocurra algo ya y no ocurre. Nuevamente, que la pregunta no es ¿por qué? Que la pregunta es ¿cómo estoy reaccionando yo? Dice el versículo 9, dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Esta parte me encanta, porque Jesús les dice, vayan ustedes, yo todavía no voy a ir, no es mi tiempo. Y ellos se van y empiezan su peregrinaje, ¿no? La caminada hasta Jerusalén y la zona de Judea. Y Jesús va ahí. Y esto también me recuerda la imagen de los discípulos que veíamos hace unas semanas en la barca, etc. Y Jesús los estaba viendo, donde ellos estaban ahí en medio del mar agitado. Y Jesús estaba viendo. Ahí estaba Jesús. Es decir, Jesús siempre está ahí. Porque no esté haciendo algo cuando nosotros creemos que tiene que estar haciendo algo, pero ahí está con nosotros. Lo cantábamos ahora en la segunda canción. Siempre Jesús con nosotros, siempre. Y por eso usted y yo podemos venir los domingos aquí a celebrar y cantar eso con gozo, independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas. Porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Dios es misericordioso, porque sabemos y podemos saber y podemos asegurar que ahí está Jesús con nosotros en medio de todas esas cosas difíciles, complicadas, que todos y cada uno de nosotros pasamos en este mundo caído. Jesús está ahí. Dice Salmos 139, a partir del versículo 7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me
estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Ahí está. En el abismo, en el cielo, en los extremos de los mares, en el lugar más lejano, en el lugar más remoto, en el lugar más oscuro, en el momento más difícil, en el momento más alegre, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Ahí en esos momentos, ahí en medio de todo eso, ahí está Jesús. Dice el versículo 11: por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Así que aquí aparecen los segundos personajes de esta mañana. Nuevamente, primero teníamos los hermanos diciéndole a Jesús qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, cuándo tenía que hacerlo y retándolo. Y ahora tenemos a las autoridades. Y las autoridades preguntan: ¿dónde está metido? Yo pregunto, ¿por qué están preguntando por Jesús? ¿Por qué quieren saber dónde se metió Jesús? ¿Cuál es la razón que tendría? Pregunta para los semillas en casa, para que vayan apuntando ahí los que están en semilla en casa. Y ahora que tengo a los de mi semilla en casa, por aquí cerca en las primeras filas, para que lo apunten, porque vamos a ver el miércoles quién está poniendo atención. ¿Por qué las autoridades preguntan dónde se metió Jesús? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que vemos nosotros en los evangelios? En el evangelio de Juan, en el evangelio, en cualquiera de los evangelios. ¿Por qué las autoridades quieren ir y buscar y oír a Jesús? Para juzgarlo, para decir que está blasfemando, para decir que por qué está sanando en un sábado, para que por qué está haciendo esto que es contra la ley, que no sé qué, para atacarlo, para golpearlo, para juzgarlo nuevamente, para desacreditarlo, para ponerle trampas, esas preguntas capciosas que también le hacían en algunas ocasiones. Es decir, en ningún momento estaban interesados en creer en Él. En todo momento era: ¿dónde estará metido Jesús? Para ir a agarrarlo y preguntarlo y para ir a decir y acusarlo y señalarlo. Y muchas veces, cuando Jesús hace algo, pero no necesariamente es como nosotros creemos que debería de hacerlo, esa es la reacción que podemos tener. Es decir, si no es de la forma en la que yo creo que Jesús debería de hacer las cosas, entonces yo desacredito eso inmediatamente. No, eso no es Jesús, eso es otra cosa. Y nuestra religiosidad se interpone, como veíamos cuando nos hablaba Jay en el capítulo 5. Jesús sanando a este paralítico y le dice: levanta tu cama, y le dicen: no, porque hoy es sábado, ¿qué le pasa? Nuestra religiosidad interponiéndose. ¿Cómo se le ocurre que Jesús va a hacer algo en medio de esa situación? ¿Cómo se le ocurre que Jesús va a usar a esta persona para esto? No, debería usar a este otro, porque este otro sí es según lo que dice 1 Timoteo, y entonces este sí cumple con todos los requisitos, y por eso es que este Dios debería usar. Y Dios debería hacer esto, y debería hacerlo de esta manera, y etcétera, etcétera. Y en lugar de creer en Él y en el poder de su Espíritu Santo, es buscar señalar y decir: no, esto no, y esto no debería ser así, y porque la forma en la que estos hacen esta cosa de esta manera, etcétera, entonces Dios ahí no puede actuar y no puede ser Jesús las cosas de esa manera. Y eso era lo que hacían las autoridades. Para eso lo buscaban. ¿Y por qué? Porque había un orgullo ahí en el fondo. Un orgullo de que yo sí sé. Es decir, yo me aprendí los libros de la ley, yo le puedo recitar, yo no, ¿verdad? Ellos, yo no me lo sé, Levítico, digamos, de memoria. Porque la gente los escuchaba en las plazas, orando y diciendo, y decía: sí, esta gente sí ora bonito. Esta gente sí dice palabras lindas cuando habla a Dios. Pero lo que estaban buscando era señalar, juzgar, desacreditar. En ningún momento creer. ¿Dónde está metido?
No es para ir y escucharlo porque tiene palabras de vida, porque es el pan de vida, no. Es para ir y atacar y ver. Y la pregunta es si esa es o ha sido nuestra reacción cuando Jesús hace algo no de la forma en la que nosotros creemos que debería hacerlo. Finalmente dice en el versículo 12, entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Así que aquí tenemos a nuestros terceros personajes, que son las multitudes. Y las multitudes nos presentan dos puntos de vista distintos, pero errados. Al hecho de que Jesús no estaba ahí haciendo lo que todo el mundo quería que hiciera. Que de nuevo, ¿qué era? No era escucharlo, no era sentarse como María cuando estaba Marta preparando todo ahí porque estaba Jesús y le dice, Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte. No era para eso, no era para sentarse a escuchar. Era para ir y ver, y porque iba a dar pan. Vamos, que ahí dan pan. Pero no para escuchar. Y la primera razón que dice es que algunos decían, es buena persona. O sea, sí, me parece que eso es Jesús. No, esta Tuani, yo he visto que sí hay algunos cristianos que son como buena gente y hacen cosas buenas, etc. Esa reacción de, sí. O esa reacción de cuando Jesús no hace lo que yo quiero que haga en el momento que yo quiero que lo haga y de la forma en la que yo quiero que haga, entonces Jesús es solo una buena persona. Pero ya no es mi Salvador y ya no es el Rey de Reyes, eso no es. Es una buena persona ahí que ayuda de vez en cuando. Y la pregunta es si esa es nuestra reacción o qué dicen nuestras acciones de si esa es nuestra manera de ver a Jesús. Solo como una buena persona. Porque es muy distinto cómo se ve reflejado en mi vida que Jesús sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que yo le debo todo a Él y que yo le doy gloria y honra como cantamos y como venimos y decimos. Y otra cosa muy distinta es que es una buena persona, entonces de yo un toquecillo al domingo ahí vengo y oigo un poquito ahí de la Biblia y me quedo con eso toda la semana y etcétera, porque eso es una buena persona, pero no es el Rey de Reyes. Estoy hablando de una cosa en particular porque al final es un regalo de gracia y todos, usted y yo, todos somos pecadores y todos tenemos nuestras cosas y todos en medio de la semana hacemos cosas que no tenemos que hacer. Por eso es el regalo de gracia de nuestro Señor para nosotros. Así que no estoy hablando de acciones específicas, pero estoy hablando de lo que dicen mis acciones de mí. Nuevamente, lo que dice mi reacción de mí. No de por qué pasa lo que pasa, sino de cómo yo reacciono. De qué es lo que está diciendo eso, de lo que hay en mi corazón y de lo que reina y gobierna en mi vida. Y de que Jesús no es solamente una buena persona, que es muchísimo más que eso. Y la segunda reacción que vemos aquí es de creer que es una estafa, es un farsante, es uno más de los que probablemente en ese tiempo había venido a decir que era el Mesías. Es decir, Jesús no hace algo específico y la reacción inmediata es, eso es porque eso es una estafa, es una mentira. Si Jesús no hizo esto, es porque no existe. Y esa es muchas veces la reacción. Una reacción de resentimiento, de enojo, porque como no hizo esto, porque como no me dio aquello, entonces no existe, es una estafa, es simplemente un estafador. Esa es un invento, toda esa historia de Jesús, ¿no? La Biblia, que en las traducciones tiene no sé qué y no sé cuánto.
Es mucha información. Digo, si alguien tiene dudas con respecto a estas cosas, hay cursos increíbles de apologética que enseñan todo en detalle de cualquier particularidad en la cual uno pueda tener una duda. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de esa necesidad de ver señales, de ver prodigios, de lo mismo que nos viene hablando en los textos, en los capítulos anteriores. Necesito ver. Y entonces, si no, es una estafa. No, eso es de mentira. Y ahí empiezan todas esas preguntas. ¿Y por qué hay gente mala que le va bien? ¿Y por qué hay gente buena que le pasa tantas cosas malas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y sigue siendo la pregunta, ¿por qué? Cuando la pregunta no es por qué. La pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando Jesús no hace lo que queremos y como queremos? Como los hermanos de Jesús, le decimos, no, Señor, mira, es que es así, y es esto, lo que yo quiero, y de esta forma, y en este momento, y que cueste esto, y que me dé esto, y que sea en tal edad, y que todas esas cosas. O es más bien, no, pero Jesús lo hizo diferente, ¿no? Entonces no, Jesús, no. No, eso no, porque eso no es así. O lo hizo alguien, o Jesús hace algo maravilloso con alguien, no, porque no fue de esta forma. No, porque no fue en la iglesia, fue ahí en una calle. No, porque fue aquí. No, porque pasó aquí. No, porque lo hizo este. No, porque lo hizo aquel. O como las multitudes. Jesús no hizo, no, entonces es buena persona, pero no es Dios. O Jesús no hizo, no, entonces eso es una estafa. Eso es mentira. No, eso no existe. Y todos hemos estado ahí. Es decir, todos en nuestras vidas hemos tenido estas situaciones, estas cosas que hemos orado, estas cosas que de pronto ocurren de la noche a la mañana, que nadie veía venir, que no sabemos por qué vinieron, y que a veces pasan años y nos damos cuenta de por qué pasó lo que pasó. Entendemos y Dios nos permite ver, pero a veces no. A veces simplemente no lo sabemos. A veces simplemente es como este amigo que me decía, si pienso en el por qué, me ahogo en un vaso de agua. No tengo ni idea, me decía, ni idea. Y yo estaba ahí escuchándolo en medio de sus lágrimas y todo, y yo decía, ¿qué le digo? No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea de qué decirle, decía yo en ese momento, en ese instante. De esa situación tan difícil, es decir, de estar viviendo el momento y estar sintiendo lo que él podía estar sintiendo, o su esposa, y verla a ella ahí, y tantas cosas. Y pensaba, bueno, si estas no son las reacciones correctas, es decir, si lo que estamos hablando hoy no es la manera, entonces ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la reacción que yo debería tener? Y hay un versículo. Ahora que estuvimos en los 7 días de semilla leyendo la carta de Filipenses, la leíamos una y otra vez todos los días, y leíamos los capítulos una y otra vez, y después leímos todo completo. Después nos sentamos en grupos el último día y hablamos de lo que Dios nos había hablado. Y Filipenses es uno de los libros favoritos para mí de la Biblia. Me parece increíble la forma en la que Pablo resume lo que debería ser nuestra vida, y vivir es Cristo y morir es ganancia, y este tipo de cosas. He aprendido a vivir en abundancia y sé lo que es vivir en pobreza, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todas estas frases que uno dice de verdad de vivir para Cristo y de que todo sea Cristo. Pero en particular esta semana hay un par de versículos que quisiera compartir con ustedes que quedaron ahí grabados para mí. Y es Filipenses 3, versículos 6 y 7, que dice,
no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y yo digo, si estás inquieto, si estás intranquilo, si hay esa situación que no tenés ni la menor idea de por qué pasó, si hay esta necesidad que sentís que tenés de que Jesús haga algo, pero ayer, si estás en ese momento, es momento de traer tus peticiones a Dios. Por supuesto que sí, rogar y clamar, como decía Emma ahora. Clamamos, por supuesto que clamamos, y Dios escucha nuestro clamor. Pero si no es el tiempo perfecto de Jesús, entonces que la paz que sobrepasa todo entendimiento cuide de nuestros corazones y de nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si estás pensando más bien que tus reacciones han sido incorrectas, que has reaccionado alguna vez de manera incorrecta, o que tus reacciones y tu manera de reaccionar más bien te hacen ver que lo que realmente está ocurriendo es que no has creído. Porque si vemos la causa raíz, si quisiéramos ver de todo lo que está ocurriendo aquí, es no creer. Es decir, los hermanos nos dice directamente, no creían en Él. Las autoridades no querían creer en Él, lo querían juzgar. Las multitudes que dicen que es un estafador no querían creer en Él, no querían ver qué era lo que Jesús tenía que decir, solo lo que Jesús tenía que hacer. Así que si es ese el estado, si es, hey, ¿qué está diciendo de mí? ¿Qué está pasando en mí? Quisiera que ahorita que vamos a adorar juntos, y le pido a Felo y a los chicos que puedan pasar, que después de que adoremos, vamos a tener un espacio para orar por ustedes. Hay personas que están acá y que van a estar orando por ustedes. Así que cuando terminemos, quisiera pedirle a quien quiera que alguien ore por usted, se pueda quedar un momento. Los demás vamos a salir tranquilamente después de que reaccionemos en adoración, y que pueda quedarse y que estas personas se puedan acercar a usted y puedan orar por usted. Se siente que necesita esa oración, de nuevo, que necesita ese no inquietarse, sino más bien en toda ocasión, con oración, presentar sus peticiones a Dios y darle gracias. Entonces yo quisiera pedirle nuevamente que usted se pudiese quedar aquí. Y ahora vamos a tener este tiempo de reaccionar en adoración. Y esto no es un tiempo que hacemos todos los domingos porque sí, porque es parte de nuestra manera de hacer las cosas. Esta es una reacción inmediata de lo que hemos escuchado, de lo bueno que es nuestro Dios, de que Jesús, aunque no veamos que esté haciendo algo por nosotros, ahí está con nosotros. Y eso es lo que vamos a cantar juntos. Y eso es lo que no solamente vamos a cantar con nuestra boca, sino lo que vamos a interiorizar todos nosotros. De que ahí está Jesús, de que en medio de cualquier situación que estés pasando en este momento en tu vida, ahí está Jesús. Y de que su tiempo es perfecto. Adoramos.